Bien, como habíamos anunciado, está el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Mónica. Bueno, en primer lugar, lo primero que nos genera es que este es un círculo vicioso permanente. Ya hemos hablado que es un tema estructural, hemos hablado que las autoridades, digamos, ponen de cabeza las prioridades y solamente se acuerdan de una respuesta eventual cuando la situación rebalsa y el barro está hasta el cuello. Es decir, ¿qué va a cambiar? ¿Qué debe cambiar inicialmente? Varias cosas. En primer lugar, ¿qué cosa es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado una institución como Reconstrucción por Cambios que ha puesto la carreta por delante de los caballos y se ha dedicado a hacer una serie de obras, varias de ellas importantes. Pero, ¿qué va a cambiar de fondo, ministro? Que ese es el tema. Dos cosas, Mónica. En primer lugar, vamos a cambiar el enfoque de Reconstrucción por Cambios. En los próximos meses y las prioridades para el próximo año va a ser definitivamente que se dedique a las tareas de las grandes, medianas y pequeñas obras de prevención, de tratamiento de cuencas y de descolmatación de los ríos. Porque lo que ¿Qué es lo que tuvieron que hacer desde el año 1? Correcto, ¿no? Pero justamente lo que ha encontrado la Contraloría es que han habido avances del 90 y el 100% en obras que dan réditos políticos o a cambio eventualmente de votos, como son aulas, pero 0.87, 1% de trabajos en el tema de prevención. Es decir, se olvidan al día siguiente y las prioridades no son esas. Entonces, a la autoridad, ¿cómo se le entrega el presupuesto si no se le exige de parte del Estado? Se han tomado dos decisiones, lo anunció la presidenta hace 2 días. Se va a crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Qué digo? En primer lugar, el objetivo central de esta autoridad va a ser el tratamiento definitivo de todas las cuencas del Perú y va a tener una extensión nacional. Ese va a ser el mandato. Ese va a ser el mandato, fundamental. Vamos a cambiar completamente el modelo. Porque es inaceptable, Mónica, que todos los años estas obras o estas, defensas pequeñas, estos pequeños puentes que se hacen o la infraestructura mínima que se avanza, no le dé solución definitiva al problema. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, todo el tratamiento completo de la cuenca del río Rímac, hablando de Lima. Todo tiene que ser encauzado a través de una mega obra que tiene que ser entregada probablemente en una asociación. Y no importa que sobrepase gobiernos, porque el tema es la obligatoriedad de hacer esa obra. Yo he estado en Piura el día de ayer. Sí. Piura está destrozado, ¿no? La verdad, ¿qué cosa es lo que hay que hacer en este momento en Piura? Atender las emergencias. La gente no está comiendo, no está siendo atendida su salud. Pero ¿quién atiende las emergencias? O sea, ¿cuáles son los niveles de actuación? ¿Cómo debe formarse acá tiene que actuar el triángulo de la respuesta? El primer nivel son las autoridades locales, ¿no? Con las que se está coordinando. He estado conversando con todos ellos, se ha llevado muchas toneladas de ayuda humanitaria, pero fundamentalmente el eje central en este momento de la atención del gobierno está en atender a las personas que han sufrido estos enormes daños por efectos de la naturaleza. Pero en Piura, ¿qué hay que hacer? Hay que encauzar el río Piura, pues hacer la gran obra que está esperando esta región para que en lo sucesivo no se produzca este fenómeno. Reconstrucción con Cambios entregaba en total en 3 o 4 años 25.000 millones, 8.000 millones anuales, pero las priorizaciones las determinaba, ¿no?, el alcalde o el gobernador eventualmente. Ese modelo se acabó, Mónica. Pero lo que ustedes van a plantear o están planteando no genera más burocracia, porque el problema es ese, la discrecionalidad. No, va a ser sobre la base de Reconstrucción por Cambios, se va a crear la Entidad Nacional de Infraestructura, que va a ser a nivel nacional y se va a dedicar con el presupuesto que tiene Reconstrucción por Cambios a resolver las tareas de prevención, que fue lo que no se hizo. Tenemos un montón de colegios muy bonitos, hospitales que no sabemos si van a funcionar porque se decidió su construcción, pero no la continuidad del funcionamiento. Ese hospital necesita personal médico, infraestructura. Entonces ha habido una avalancha de obras que han dado mucha luz para la inauguración, pero que no han resuelto el problema. Y muchas de ellas absurdas. Central. No estoy hablando de educación o salud, pero sí muchas de las obras absurdas. Porque, por ejemplo, se le destina el dinero de menos de 10 millones cuando son obras pequeñas y finalmente se le entrega el dinero y después se paraliza la obra, porque hay observaciones. Pero ese dinero, ¿a dónde está? ¿Cómo queda? ¿A dónde va? Hay que cambiar de modelo, ¿no? El modelo que sí funciona, Mónica, es, por ejemplo, el gobierno a gobierno. Se le entrega y ese modelo... Pero no ha sido una panacea tampoco. No, pero está blindado contra la corrupción, por ejemplo, ¿no? Se le entrega una mega obra a un gobierno que puede darle solución, por ejemplo, el agua y desagüe para Juliaca,
le puede solucionar la cuenca del río Rímac, las grandes obras de infraestructura ¿En que qué está pensando o en qué necesita. país? O sea, ¿hay conversaciones ya o es simplemente una proyección? En este momento, Reconstrucción por Cambio hay una buena presencia de Gran Bretaña, por ejemplo, que está haciendo una extraordinaria labor para las obras gobierno a gobierno, pero esto se trata de ampliar, que venga Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Pero la autoridad británica se quejaba señalando que había autoridades locales que preferían tener prioridades distintas. Por eso es que se va. Por eso le La presidenta decía. convocó una reunión a la mesa directiva del Congreso para anunciarles y solicitar el apoyo para cambiar radicalmente el giro de esta institución y hacer una auténtica autoridad de infraestructura que nos resuelva el problema de las mega obras que no se han hecho en este país, Mónica, hace mucho tiempo. Ecuador ya solucionó su problema. Ecuador no tiene inundaciones porque se dedicó a hacer las tareas de prevención. Es lo que tenemos que hacer en el Perú. Por lo menos en el caso de su gobierno, ¿sigue siendo de transición o no su gobierno? Nuestro gobierno es un gobierno que está trabajando día a día con la población. Pero la pregunta es bien concreta. Es un gobierno que tiene un mandato específico, que ha tenido una sucesión constitucional y como lo Eso dije, no está en duda, como pero... lo dije en el Congreso, el día de la presentación, el día del voto de confianza, tenemos un plan de trabajo para 1 año y medio aproximadamente, que es el periodo en que tenemos que establecer una política nacional del gobierno. Y los objetivos claros de todas las áreas en el gobierno, Mónica, son para el 2023. Por ejemplo, dentro de tanta, digamos, desgracia, malas noticias, yo puedo anunciar al país que el país va a crecer en 4% en abril. A diferencia de enero y febrero que ha decrecido. Encontramos un país quebrado, con menos de menos 1% de crecimiento. Ya se han invertido una inversión pública de 5.000 millones y pues, en este programa Compunche Perú hemos ingresado a la economía. ¿Un país quebrado por el año y medio de gobierno de Castillo o un país quebrado en general después de la pandemia? Entre otras cosas, pero por mucha ineficiencia, ineptitud en el manejo de la gestión pública, que ha sido lo que hemos encontrado. Entonces, estamos haciendo reformas internas en los ministerios y reencauzando los objetivos nacionales hacia la atención de las grandes necesidades. Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho en educación, Mónica. Hoy día, un profesor de primer nivel, en el primer nivel gana 2.850 soles. Y un profesor de octavo nivel puede ganar cerca de 8.000 soles. Hoy día ha salido un aumento, el bono para todos los maestros resolviendo el problema social de los profesores. O sea, no hay ninguna excusa para que los profesores no vayan a dictar sus clases. Y a propósito de bonos, estos 500 soles de alquiler para los damnificados, ¿a partir de cuándo se va a entregar? Hemos encontrado digamos, un desastre con las casas que se han caído por efectos de estos fenómenos climatológicos. Casas que nunca debieron construirse en el lugar que se construyeron porque las autoridades han generado... y decíamos, la informalidad es formal acá. Pero tenemos que atender la emergencia, Mónica. Se ha dispuesto 500 soles mensuales por un plazo de 2 años. ¿A partir de cuándo? Pero que los requisitos son bastante... Sí, en 10 días se va a tener listo el padrón y estas personas van a tener que pasar... ¿Dónde se está haciendo el padrón? Es responsabilidad de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, ¿no? Y eso, ¿son ellos los que están haciendo el padrón? Sí, es un padrón de emergencia que está también siendo supervisado por Defensa Civil. Así que vamos a cerrar el padrón. Van a ser son las casas que han sido destruidas y este apoyo va a ser por 2 años. ¿Los fenómenos climatológicos han concluido? ¿Cuál es la proyección para la próxima semana? El día jueves tuvimos un informe del organismo especializado en el seguimiento del fenómeno del Niño. Ha elevado el nivel de alerta. Tenemos un fenómeno... ¿Es ya oficial que viene el niño costero? Viene el niño costero, pero es un niño leve. Las lluvias van a seguir hasta el mes de mayo, es lo que se nos ha informado. Después de mayo se tiene que hacer un seguimiento muy especial porque existe un 50% de posibilidades, Mónica, de que el nivel de alerta se incremente y tengamos un fenómeno del Niño. No sabemos todavía la magnitud que podría ocurrir el próximo año. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar... ahora sí preparados y tenemos que actuar en aquello que no se hizo. Es que no se ha hecho, Mónica. No se ha hecho, pero ahora sí lo he escuchado varias veces. Hemos encontrado las tareas de prevención están hechas un desastre en el país. Y eso no puede seguir siendo, no puede continuar. Bueno, y a propósito de situaciones también de desastre, ustedes acaban de cumplir 100 años en el 100 años, ha parecido 100 años, la verdad. 100 días en el gobierno. Pero la primera parte del gobierno ha estado con violencia, con protestas, nadie se ha responsabilizado de los muertos. Hay observaciones de Amnistía Internacional. Tenemos un problema a nivel, digamos, global en el sentido de cómo nos están mirando. ¿Qué estamos haciendo en relación a eso? Estamos mejorando mucho la imagen del país porque la narrativa política... Pero no hay responsables. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? Tenemos en este momento, Mónica, un país pacificado, porque no hemos permitido que aquellos que pretendieron me parece que no pacificado, sino que la situación y el contexto ha generado que baje el nivel de la protesta. La democracia ha funcionado para impedir que estos grupos violentistas tomen el poder por la fuerza, que es lo que pretendieron. Y han quedado reducidos, o sea, se les ha derrotado en las calles.
ahí donde es su escenario natural, y ahora quiere llevar esta pelea al Congreso. Y Puno, dentro de ese contexto, Puno no ha sido pacificado. Puno en este momento, ¿no? Lo que requiere es desarrollo y no militarización. Pero en eso estamos, no requiere militarización, pero evidentemente ha habido inicialmente Puno, eso. El gobierno está preocupado en entregarle el agua y desagüe a Juliaca, por ejemplo, en limpiar la cuenca del Titicaca, en darle salud y educación a los niños. Los niños tienen que ir al colegio. No, en eso estamos de acuerdo, ministro, pero ni siquiera ustedes se pueden reunir con las autoridades de allá. O sea, Puno no está resuelto. Yo lo que digo es que el contexto de los fenómenos climáticos han generado que en este momento parezca que la cosa se ha minimizado en relación a la manifestación y la protesta. Hay un programa especial que el gobierno compunche Puno, para el desarrollo de Puno, que el gobierno ha anunciado, la presidenta anunció hace 2 semanas. Ese programa se está implementando en Puno. Significa darle viabilidad a una región que de por sí representa muchos puntos para nuestro PBI y sobre todo requiere una reactivación. Yo diría, Mónica, más del 98% de la población de Puno quiere seguir trabajando. De hecho, ya lo están haciendo. Pero ¿ha conversado con el gobernador de Puno, con alguna autoridad que represente? ¿Ha identificado con quién, digamos, si es que el gobernador de Puno no quiere conversar, nosotros vamos a ir, seguir gobernando para Puno. Digamos, que es nuestra obligación. Gente representativa. Vamos a proveer educación, salud, vamos a hacer programas de trabajo y empleabilidad en la región. Y esperemos que este problema se resuelva. Repito, en este momento el problema en Puno es llevarle desarrollo. Pero ¿cómo hacemos si no hay un diálogo? O sea, ¿cómo se logra un puente de conversación y de inclusión a Puno dentro del resto del país en una situación como esta? El gobierno siempre está propenso al diálogo. De hecho, ha habido mucho diálogo con muchos alcaldes, ¿no? Con muchas autoridades. Y en este momento está funcionando varias actividades económicas que se están reactivando por el propio peso de la población, ¿no? Y esto creemos que esto se va a ir consolidando con el paso del tiempo, porque es inaceptable que una región tan importante para el país esté completamente parada. Pero sigue parada, ¿no es cierto? No, ya no está parada, está funcionando varias cosas. La mina más importante, que es la de estaño, está parada. Ya está funcionando, Mónica. Ya está funcionando. Sí, está funcionando. Ok. ¿Al 100%? Ese proyecto minero, yo no lo sé al 100% en este momento, pero se está abriendo la economía de Puno hacia lo que necesita, ¿no? Trabajar. Los puneños son muy emprendedores. Totalmente de acuerdo con eso. Y esos son los reclamos que recibimos como gobierno, ¿no? La necesidad de dar las garantías para que siga avanzando. Estos últimos días se ha hablado de que el ministro del Interior se va del gabinete. ¿Es cierto, el señor Romero? Nosotros en el gabinete somos ministros que estamos permanentemente evaluados por la Presidenta de la República. Pero más allá de una respuesta retórica, usted es un político y yo soy una periodista. Entonces la pregunta es bien directa. O sea, ¿se ha evaluado la posibilidad porque estaba incómodo, estaba en una situación compleja? Yo no decido quién se va del gabinete, Mónica. No, pero usted es primer ministro y lo conversa con la presidenta, ¿no? Los ministros respondemos a la confianza de la presidenta. Y lo que estamos haciendo, todos los ministros en este momento ¿La presidenta tiene confianza en el ministro del Interior? Sí, por supuesto, la presidenta confía y el primer ministro confía en absolutamente todos los ministros que están haciendo un excelente trabajo. Además, están desplegados en todo el país apoyando estas tareas fundamentalmente de trabajo con las regiones, especialmente en el norte, para apoyar en las tareas de emergencia. Pero se hablaba de incomodidad de parte del propio ministro por la situación. Sí. ¿Está incómodo el ministro? No lo creo. Ayer ¿Usted cree que está muy cómodo? Bueno, no lo vi. Ha sido interpelado, podía ser eventualmente censurado. La interpelación, digamos, es un derecho de las minorías. Fundamentalmente. ¿Siente que ha habido alguna responsabilidad en los excesos de parte del ministro, una responsabilidad política? Ha habido respuestas con aplomo del ministro Vicente Romero, ¿no? Nosotros hemos visto. ¿Y en el caso del ministro de Defensa? El ministro de Defensa ha dado las explicaciones correspondientes. Él ha admitido que ha estado justamente con el exministro Bobbio justo el día del golpe de Castillo. Sí, me lo contó. Le ofrecieron... ¿Y también después? Le ofrecieron la dirección del CAEN, que rechazó, y el día siguiente envió un Twitter condenando el golpe de Estado. Eso es lo que me ha referido y por supuesto que le creo. Ahora, el ministro Chávez Cresta es uno de los funcionarios que más conoce el tema de defensa civil. No tengo duda, pero es una lo que se le está dijo... de mucha utilidad al gobierno y al país en este momento. ¿Y usted cree que debería permanecer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, después de esa conversación no ha habido ninguna posibilidad de que
se evalúe su permanencia? Es que los ministros nos reunimos permanentemente, y especialmente el Consejo de Ministros. Y lo ¿Usted cree que debería haber trabajo. algún cambio, una renovación después de los 100 días? Han habido varias, pero por otras razones. Lo que yo creo es que todos tenemos que seguir trabajando. Tenemos un encargo muy concreto de la Presidenta de la República en cada sector. Y vamos a seguir haciéndolo. Vuelvo al tema del 26. Se le acusa a la Presidenta de quererse quedar hasta el 26 y hacer muertito. Ahora es una acusación. Digamos, la percepción que tienen sus enemigos políticos en todo caso. No, Nica, nosotros... La posición del gobierno está en los dos proyectos de ley que presentamos. Es que sí y que no. No, es que son dos miradas distintas. La posición del gobierno está en los dos proyectos de ley que presentamos al Congreso. El primero, ¿no?, con un adelanto de elecciones para el año 2024 y el segundo para el 2023. Y de ahí no nos hemos movido. El debate ya no está en la... No, el 23 es prácticamente imposible. No está en la en instancia del gobierno. El debate se está dando en el Congreso. Pero mientras tanto no vamos a gobernar en piloto automático, estamos tomando decisiones. Y no nos va a distraer un debate político muy importante para el país, pero el país requiere otro tipo de responsabilidades y otro tipo de acción que las estamos tomando en este momento, ¿no? Pregunta que tiene que ver con su presencia en la Fiscalía cuando ha dado información. Se habla de que le entregó a la Fiscalía de la Nación pantallazos de WhatsApp de conversaciones con Dina Boluarte sobre su preocupación en que las manifestaciones, digamos, hayan muertos y heridos. ¿Esto ocurrió? Es una investigación reservada, ¿no? Estoy dando toda mi colaboración con la Fiscalía. Pero usted no entregó el teléfono, o sea, ha mostrado. Pese a que esto se filtra a cada rato de manera no, o sea, no voy a decir poco, como es lo normal es que se filtren estas cosas, pero yo no voy a prestarme a la ilegalidad, o sea, no voy a comentar respecto a una organización. Lo que sí puedo decir, Mónica, es el total respeto y apoyo a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional, que sobre todo en momentos como el que estamos viviendo ahora, están haciendo un esfuerzo denodado por trabajar al lado de la población. Todo el batallón del Ejército está en el norte y en las zonas más apartadas de Lima atendiendo los desastres. Entonces, son los ciudadanos con el uniforme de la patria que se han puesto al servicio de la ciudadanía, de los municipios, los alcaldes, para trabajar a favor de las personas que están sufriendo en este momento todos estos embates de la naturaleza. Con usted, y se lo pregunto directamente, porque usted sabe, ese es el trabajo de un periodista. En el semanario Gilligan, en sus 13, se publicó un reportaje en relación a su vinculación con el señor Rosenberg, que es un magnate de los tragamonedas. Es decir, aquí eventualmente podría generarse un conflicto de interés y en todo caso, en su estudio de abogado se ha tenido pues vínculos de esa naturaleza. Yo no suelo, pues estoy dedicado al 100% a la función pública, ¿no? Claro, y lo pero que he tenido declarado, o sea, hay que tener cuidado también. En mi actividad privada he defendido siempre las causas justas y he tenido clientes, pero digamos... y ese es uno de ellos. Son informes, ¿es amigo o cliente? Son informes sucesivos en los que todas las semanas me atacan, pero yo les digo... Acá, que me rebusquen, yo no soy un corrupto. O sea, esa no es la pregunta. Y digamos, la vinculación que pretenden hacer... Pero hizo esa, digamos, en una declaración jurada usted ha señalado... En una declaración jurada, uno no está obligado a declarar a los amigos, pero sí he declarado las actividades que he tenido, por supuesto. Claro, los amigos no, pero los amigos con vínculos están... Digamos, Mónica, su hermana ha trabajado. Yo soy un político. O trabaja yo soy ahí. Un político. Por eso mismo le pregunto. Yo me someto a la escruta. Pregúntale lo que desee, yo le respondo. Por eso, o sea, por eso mismo le pregunto. Si mi hermana trabaja, si soy amigo del señor Rosenberg, si ha sido mi cliente, yo le respondo lo que usted desee. Y usted no, y no hay ningún... ¿Y dónde está el conflicto de intereses? Le pregunto. No, ningún conflicto de intereses. No existe ningún conflicto de intereses. Claro, la capacidad, digamos, de un presidente del Consejo de Ministros es muy grande. Pero dígame cuál. ¿Es porque no lo declaró? Esa es la pregunta que se hizo. ¿no declaré un supuesto conflicto de intereses? Sí he declarado que mi hermana trabajaba en esa empresa, sí está declarado. Entonces, la verdad es que yo no tengo ningún problema en contestar esto. La verdad es que no sé si sea de interés público, pero los ministros sí tenemos que ser escrutados por la prensa. Todo es de interés público en el sentido de que la transparencia, justamente de la cual ustedes están señalando. Por eso la pregunta se realiza y no pasa nada. No tengo ningún problema. Todo está finalmente, publicado, volviendo al tema de lo que puede pasar en las próximas semanas, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tener inmediatas? Además de esta reconfiguración de la reconstrucción con cambios. La preocupación central de la presidenta en este momento, por ejemplo, es el buen inicio del año escolar.
¿no? Se ha iniciado el año escolar con aproximadamente el 50% de escolares en las zonas que no han sido declaradas en emergencia. ¿Y mañana van a ir a clases algunos otros? Sí, mañana van a ir a clases mayoría la de escolares. mayoría de escolares, salvo que una UGEL determinada encuentre que no hay condiciones. Entonces, estamos abocados a eso. Los ministros han sido desplegados a todo el país para que nos ayuden al Ministerio de Educación a que esto se inicie de una manera adecuada. No va a ser normal todo esto porque hemos recibido, creo que las 7 plagas de Egipto, Mónica, estamos trabajando, pero seguimos para adelante. Tenemos una responsabilidad y también tenemos un alto sentido de la responsabilidad y nosotros vamos a trabajar hacia adelante. Y lo otro es que vamos a trabajar mucho en este reenfoque de la reconstrucción por cambios. Hemos tomado nota de la indignación sobre ciudadana. Todo el manejo y la gestión del dinero, que debe ir a donde debe ir, ¿no? Y también estamos trabajando mucho en la estabilidad económica, en obtener la confianza de nuestro país, que ha sido lo que ha funcionado, que ha generado empleo, ¿no? Las grandes inversiones, las pequeñas y las medianas, hay que garantizarlas para que el país siga siendo viable como ha sido desde el punto de vista macroeconómico. Sí, ¿tiene esa proyección, cree usted, que puede ser viable este año, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el primer trimestre? Va a ser un año viable, a pesar de todo, va a ser un año en que la economía se va a mantener en los niveles históricos, vamos a crecer un poco, pero lo que nos preocupa son pues las secuelas de estos fenómenos que tienen que ser atendidas desde el punto de vista hasta humanitario, ¿no? No puede ser posible que un niño no tome desayuno en este momento y que la desnutrición infantil sea 70% en Puno, por ejemplo. Sí, no puede ser posible que los desagües estén al costado de las casas saliendo por todos lados, no puede ser posible que no coman, no puede ser posible que se siga construyendo donde no se debe construir, que los hospitales y los médicos no tengan ni las mínimas posibilidades de atender, en fin, no puede ser posible un montón de cosas. Exactamente. Como gobierno estamos enfrentando este desafío, Mónica, y aprovechamos para hacer un llamado a todas las autoridades, ¿no? Yo escuchaba en el reportaje, los alcaldes tienen un presupuesto para invertir en emergencias, háganlo. Pueden hacer modificaciones presupuestales. El Ministerio de Economía ha sacado un comunicado sobre las cosas que tienen y pueden hacer. Que deben hacer, además. Deben que tomar decisiones también. Muy bien, ministro, gracias. Gracias, por Mónica. estar con nosotros aquí esta noche en Punto Final.